En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a unirnos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El propósito principal de la cristología es asomarnos al ser de Cristo, como lo indica el nombre. En cierto sentido, eso hace que el tema fundamental es el que ya vimos, el desarrollo que lleva hasta Calcedonia, las afirmaciones de Calcedonia, y lo que sigue un poco después de Calcedonia. Podríamos decir que ahí está la esencia de este curso. Pero es importante tomar conciencia de que las afirmaciones hechas por los distintos pensadores, algunos ortodoxos, otros heterodoxos, no se acabaron con Calcedonia. La verdad es que las declaraciones conciliares nunca han tenido un efecto total, completo, perfecto. Eso no ha sucedido. ¿A qué nos referimos? A que Nicea, por ejemplo, condena el arrianismo, pero el arrianismo no se acabó con Nicea. De hecho, siguió creciendo tanto su popularidad que San Jerónimo tiene su famosa frase: el mundo se despertó y gimió arriano. Hubo un momento en el que hubo más cristianos arrianos que cristianos trinitarios u ortodoxos. O sea que los concilios han sido un camino muy importante en la historia de la Iglesia, pero en términos de eficacia hay muchas preguntas. O preguntas no, sino simplemente tienen una eficacia limitada. Lo mismo sucedió con el nestorianismo. Los seguidores de Nestorio llegaron a tener bastante fuerza. Algunos dicen que todavía hoy existen iglesias nestorianas. Entonces es de suponer que esas ideas no mueren automáticamente porque salga un concilio. El protestantismo no terminó porque se celebrara Trento. De hecho, el protestantismo creció incluso con más fuerza después de Trento. Las grandes controversias y las grandes guerras de religión son posteriores, son de los siglos XVII, sobre todo el XVII, también el XVIII un poco. Entonces hay que tener, digamos, una prudencia, hay que tener una mesura cuando se habla de estos temas, porque a veces uno tiene la idea de que ya se habló, ya se definió y ya terminó el problema, y no es así. Lo cual también significa que tenemos que estar listos para que estas ideas resurjan muchas veces con otros vestidos. Tal vez el ejemplo más notable que tenemos es el de la gnosis, que como ustedes saben se escribe con esa G inicial. El gnosticismo ha surgido y resurgido muchas veces en la historia de la Iglesia, con distinta ropa. A veces en forma más esotérica, a veces en forma con un revestimiento como científico, a veces ha tenido una sonrisa de bienestar, a veces ha tenido unas características de sociedad secreta, pero el gnosticismo vuelve a aparecer una y otra vez. El pelagianismo, ya lo dice el Papa en su encíclica sobre la santidad, el pelagianismo vuelve a surgir una y otra vez. Lo mismo tenemos que decir en cristología. El arrianismo, por ejemplo, vuelve y sale una y otra vez. Esa idea de que Cristo no puede ser exactamente Dios, eso vuelve y sale, vuelve y se niega. En ese sentido, creo que nos puede iluminar bastante lo que vamos a comentar en esta clase. Yo le he puesto un título así un poco provocativo, que creo que debo agregarle comillas: Cristología del Jesús histórico.
Es un título que tiene una cierta ironía, una pequeñita dosis de sarcasmo. Cristología del Jesús histórico. La pequeña dosis de sarcasmo proviene del hecho de que ustedes vieron al principio de este semestre que hablábamos de las discusiones entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué pasa si yo, con la cristología de Calcedonia, entre pecho y espalda, me voy al Jesús histórico? Ya algo de eso ha aparecido en nuestra conversación de la vez pasada sobre la comunicación de idiomas. Y encontramos un principio hermenéutico que está publicado, ¿no? Atención, que todas estas conferencias ya están publicadas y hay que estudiar. Y hay que ver los resúmenes y eso toma tiempo. Prepararse para un buen examen de cristología toma tiempo. No dejen para la última noche. No vayan a ser como la compañera de mi mamá en la universidad, que entonces rezaba. Fíjese usted los problemas idolátricos de algunos católicos. Entonces rezaba y decía, Virgencita, dame valor para sacar la trampa. Cuidado con esas idolatrías y trampas. Entonces, ya comentábamos en el tema de la comunicación de idiomas que hay una fuente de conocimiento natural que es lo que nuestra razón logra discernir sobre quién es Dios y quién es el hombre. Y hay una revelación sobrenatural sobre quién es Dios y quién es el hombre. Y que la única manera de responder a la comunicación de idiomas es tomar a Cristo como centro. La frase central de nuestra clase pasada era, no se puede estudiar a Cristo sin ser discípulo de Cristo. Entonces, es necesario tomar temas como el poder. ¿Qué significa el poder de Dios en Cristo? Cristo nos enseña a reescribir nuestra teoría sobre el poder de Dios. Cristo nos obliga, ojo la frase, Cristo nos obliga a reescribir lo que sabemos de Dios, porque solo en Cristo está la palabra definitiva del Padre. Cristo nos obliga a reescribir lo que sabemos de Dios. Eso ya lo comentamos la vez pasada. Y ya eso tiene mucho que ver con el tema de hoy. En concreto nos vamos a dedicar a dos problemas que tienen muchas ramificaciones. Uno es el problema del conocimiento de Jesús y otro es el problema del ministerio de Jesús. A partir de lo que sabemos de Calcedonia, a partir de las afirmaciones básicas de dos naturalezas y una sola persona, ¿qué tanto se puede decir sobre el ministerio de Cristo? Sin más introducciones, entremos en materia. Por ejemplo, el tema del conocimiento de Jesús. De nuevo, esto va a tener aspecto de polémica de comunicación de idiomas. Una pregunta, ¿Jesús lo sabía todo? ¿Era Jesús omnisciente? Hay varios textos bíblicos que van en esa dirección. Así, por ejemplo, al final del capítulo 2 de San Juan leemos esta frase que cito casi textualmente. Él no necesitaba que le dieran razón de nadie porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea, da la impresión de que Jesucristo tenía una capacidad de conocer a las personas y esa afirmación general luego se comprueba en otras afirmaciones que también son del Evangelio de Juan. Por ejemplo, él sabía desde el principio quién lo iba a traicionar. Esa frase está en San Juan. Y otra frase que también está en San Juan es el encuentro de nuestro Señor con Natanael. Ustedes recuerdan cómo se da ese encuentro. Natanael se queda sorprendido porque apenas se están conociendo Natanael y Jesús, y el Señor le dice, ahí tenéis, o dice delante de la gente, ahí tenéis a un verdadero israelita, en el que no cabe engaño. Y Natanael sorprendido dice, ¿de dónde me conoces? Esa frase de Natanael parece condensar la experiencia de mucha gente que se encontró con Cristo, la sensación de que Él ya me conoce, de que Él sabe lo que hay en mí. Entonces eso parece respaldar alguna forma de omnisciencia. Omnisciencia quiere decir conocerlo todo, ¿no? Esa raíz omnis se refiere a todo y shire es saber, omnisciencia, saberlo todo.
Entonces esas frases te parecen indicar que Jesucristo efectivamente sabía todo. Pero luego hay otros pasajes en los que encontramos que Jesucristo aparece sorprendido por algo. No son muchas, ojo. A Cristo no parece extrañarle, por ejemplo, la traición de sus discípulos. Eso no le extraña. De hecho, Él lo anuncia. A Cristo no le extraña la persecución. Cuando van a prenderlo en el huerto de los olivos, Él dice, esta es la hora de ustedes, la hora de las tinieblas. O sea, parece que no lo toman por sorpresa. Delante de Pilato, Jesucristo no parece ser un reo angustiado tratando de lograr a toda costa su libertad, sino más bien una persona que ya sabe cuál es el curso de los acontecimientos. Eso tanto en los sinópticos como en San Juan. Pero hay otros pasajes que sí hablan de una admiración o de una sorpresa en Cristo, y parece incompatible con la omnisciencia el hecho de poder sorprenderse. Si uno ya sabe algo, ese algo no puede sorprenderlo a uno. Entonces ahí poseemos problemas, porque efectivamente Cristo se aparece sorprendido algunas veces, muy pocas. Por ejemplo, dice, se sorprendió de su falta de fe. Cuando Él va a Nazaret, a su propio pueblo, Él venía precedido por una fama, pues ya era creciente, una fama de predicador y de taumaturgo. Y llega ya a Nazaret y dice, se sorprendió de su falta de fe. Entonces, sí hay sorpresa ahí. En el caso del centurión romano que le dice, no es necesario que tú llegues hasta mi casa, mándalo con tu palabra, yo también tengo gente a mis órdenes. Basta con que lo digas con tu palabra y mi criado quedará sano. Y entonces Jesús dice, les aseguro que en todo Israel no he encontrado tanta fe. Esa expresión denota una cierta admiración o sorpresa. Ese hecho pues llama la atención. Pero no son muchos los pasajes en donde aparece Jesucristo así como tomado por sorpresa. Siempre parece que Él tuviera como el control de la situación, o por lo menos un conocimiento demasiado profundo de lo que está sucediendo. De todas maneras, ya nos vamos dando cuenta que sí hay un problema con la omnisciencia. El problema principal no es ese, sin embargo, no son estos pasajes aislados, sino más bien el proceso mismo de Él. Por ejemplo, Él cómo aprendió a hablar, Él cómo aprendió a orar. Y resulta que las frases que encontramos, por ejemplo, en San Lucas, nos indican a un Jesús que está en crecimiento. Él crecía, dice, ¿cierto?, en edad, sabiduría y gracia. Es evidente que si Él crecía en sabiduría, quiere decir que, pues parece que había cosas que no sabía y que llegaba a saber. Además, si no hubiera habido ninguna forma de conocimiento nuevo para Él, entonces la única posibilidad sería que su infancia o su educación de infancia fue una especie de ficción. Porque entonces Él ya sabría desde el principio la lengua que se hablaba en ese tiempo, que era el arameo. Entonces ni el papá ni la mamá tuvieron que enseñarle arameo, sino que Él ya de bebé le corregía el arameo, la pronunciación, al papá o a la mamá. Eso está mal pronunciado, papá, así no se dice. Perdón, hijo. Entonces, pero eso no es lo que nos dicen los evangelios. Los evangelios nos dicen que Él crecía. Y casi más sorprendente que el crecer en edad y sabiduría es que dice que crecía en gracia. El crecimiento de Cristo es un problema cristológico sumamente complicado. Porque el crecimiento en gracia de Jesucristo y el crecimiento en sabiduría de Jesucristo estaría indicando que efectivamente no era omnisciente. Incluso daría para pensar que no era tan santo. Al principio, seguramente ya era santo, pero no era tan santo al principio y después se volvió más santo. Este tipo de afirmaciones pueden lastimar los oídos de algunos demasiado piadosos. No es mi deseo incomodar a nadie, pero digamos que el dato bíblico nos lleva por esa línea.
Ese es un problema. ¿Qué era lo que sabía o lo que no sabía? Es evidente que sabía muchísimas cosas. Da la impresión de que tenía una capacidad de conocer a las personas que es absolutamente sorprendente para nosotros. Pero también la Biblia nos da para mostrar que no, que había cosas que no. Intentos de resolver esto. Ha habido intentos de resolver este problema, tanto antiguos como más recientes. Algunos de los intentos antiguos van en la línea del arrianismo, para que se note que el arrianismo vuelve y resurge, ¿no? Van en la línea del arrianismo. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, diciendo, ahí está la demostración, ahí está. Dese cuenta que no era Dios. Dese cuenta que la divinidad es como una especie de título que Él recibe en su resurrección. Pero es evidente que si la divinidad es una especie de título o de afirmación casi honorífica que se hace de Cristo en su resurrección, pues entonces no era Dios. Realmente no era Dios. Y daría la impresión entonces de que otra persona, por ejemplo, si usted vive virtuosamente, santamente, todo eso, pues usted también va a llegar a ser Dios. Pero resulta que muchos autores en la antigüedad hablan de ese proceso que se llama deificación. La deificación, eso apareció hace poco en una lectura del oficio de lecturas, y esa lectura fue de ayer. San Basilio Magno, en su obra del Espíritu Santo, habla exactamente de eso, de nuestra deificación. Entonces, algunos autores de línea arriana, cuasi arriana, semi-arriana, toman esa postura y entonces dicen, ahí está la demostración. Dese cuenta, no era Dios como tal, el verbo ser no cabe ahí. No era Dios. Es más bien un título que recibe, es una gloria que recibe. Eso es puro arrianismo, por supuesto. Y muchas cristologías, especialmente las llamadas cristologías desde abajo, es decir, cristologías que empiezan por afirmar ante todo la rotunda humanidad de Jesucristo, terminan siendo cristologías arrianas. Ese es un tipo de solución. Otro tipo de solución, que es la que intenta Santo Tomás de Aquino, y por una vez no vamos a estar completamente de acuerdo con Santo Tomás. Una afirmación de Santo Tomás es esta, que él en realidad sí conocía todo. Por supuesto que sí conocía todo porque Él era verdadero Dios. Además hay un solo sujeto, eso también está claro. Porque si no afirmas un solo sujeto no tienes una sola persona. Y hemos dicho que es una persona y dos naturalezas. Entonces no hay otra posibilidad sino que Él en realidad sí conocía todo. Pero, el hecho de que una persona conozca todo no quiere decir que todo pensamiento de lo que sabe esté actualmente en su conciencia, en su conciencia. Entonces, pensemos por ejemplo esto. Seguramente, usted recuerda que aquí en Colombia, hablando de Colombia, la distribución territorial es por departamentos. Esto lo aclaramos para los que nos oyen de otros países. Entonces, uno de los departamentos aquí en Colombia es el departamento del Cauca. Si yo le digo a usted cuál es la capital del departamento del Cauca, usted seguramente se acuerda. Popayán se llama esa ciudad. Pero antes de que yo mencionara el departamento del Cauca, en esta clase y probablemente en este día, usted no había pensado en Popayán. O sea, usted no había pensado en Popayán, pero usted sabía de Popayán. Usted sabía que hay una ciudad que se llama Popayán y que esa ciudad que se llama Popayán es la capital del departamento del Cauca en la República de Colombia. O sea que usted puede saber cosas sin pensar en ellas. Entonces, un poco en esa línea va lo que dice Santo Tomás, que efectivamente Jesucristo, en su calidad de verdadero Dios, sabía todo, pero que supiera todo no significa que pensara todo a la vez. Más o menos esa es la estructura de la respuesta de Santo Tomás. O sea, sí era omnisciente como el Padre,
Sí lo sabe todo, por supuesto que lo sabe, pero no quiere decir que esté pensando en todo al mismo tiempo. Entonces, yo puedo saber que la capital del departamento del Cauca es Popayán, pero no estoy pensando en Popayán todo el tiempo, excepto que alguno de ustedes sea de Popayán y tenga una crisis de cierta nostalgia, casa materna, en fin. Entonces, esa explicación da razón de muchas cosas. Incluso esa explicación puede servir para hablar de la sorpresa. Si yo no he pensado nada en Popayán y resulta que por una casualidad, que no es el caso hoy, es el aniversario de la fundación de Popayán, pero yo no he pensado en Popayán, y yo llego a la universidad y de pronto abro la puerta de un salón y hay un despliegue cultural que honra a la muy noble ciudad de Popayán, yo me quedo sorprendido y en ese momento caigo en cuenta Popayán, su fundación, etc. O sea que yo puedo sorprenderme de algo que ya sé si no lo tenía presente. Es una solución buena, pero no perfecta. Porque si tú tomas esa solución, tú logras explicar cómo una persona puede tener un conocimiento que absolutamente desborda cualquier conciencia humana. Y tú puedes explicar incluso las sorpresas que tiene Cristo. Bien. Pero ¿qué es lo que no puedes explicar del dato bíblico? Acuérdate de nuestro gran principio hermenéutico. Necesitamos una red de significados que den una explicación coherente de todos los textos bíblicos. Y resulta que hay textos bíblicos que se te quedan por fuera con la explicación de Santo Tomás. Ay, qué pesar. Eso sí que le da pesar a uno cuando uno tiene tanto entusiasmo por ese autor. Efectivamente, ¿qué significaría aprender? ¿Qué significaría el verbo aprender en esas circunstancias? ¿Qué quiere decir aprender cuando una persona ya sabe? A lo sumo tendría que ser algo así como recordar, aludir, evocar. Esos serían los verbos que utilizaríamos en español para referirnos a lo que sucede en esos casos. Entonces, usted trae a su conciencia, usted evoca, usted recuerda algo. Entonces, han pasado 6 meses y de repente alguien me dice, la capital del departamento del Cauca es Popayán. Y entonces yo recuerdo, pero utilizar el verbo aprender es muy difícil. Y si nosotros quitamos el verbo aprender, si suprimimos ese verbo de la cristología, tenemos serios problemas con la naturaleza humana de Cristo y tenemos serios problemas con el texto bíblico como tal, porque el texto bíblico dice que crecía en sabiduría. Ese crecer no es simplemente recordar, tiene que ser otra cosa. Entonces, aunque esa solución es tan respetuosa y es tan, en cierto sentido, ingeniosa, no nos satisface, no parece suficiente. ¿Qué hacemos? Puede hablarse de alguna manera de que Cristo es verdadero Dios y que lo sabe todo, y afirmarse que Cristo es verdadero hombre y entonces aprende. ¿Cómo puede uno aprender y saber? Ese es el problema de la omnisciencia. Bueno, la mejor respuesta que conozco proviene de una consideración de qué somos los seres humanos. Ustedes aquí presentes tienen distintas edades. Algunos son relativamente jóvenes y hay personas que ya alcanzan algunas décadas, como yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me refiero a lo que usted es, porque la clave está en el verbo ser, si yo me refiero a lo que usted es, supongamos que yo tomara la vida suya. Usted es una persona, como el caso mío, yo he vivido un poco más de 50 años de edad. Supongamos que alguien tomara mi vida y dijera, de su vida solo me interesa lo que usted fue hasta los 30 años de edad. Eso es lo que usted es. Entonces yo le diría, eso no es cierto. Mi ser no queda completo a los 30 años de edad. ¿Cuándo queda mi ser completo? Cuando muere. Entonces resulta que hay una página que fue publicada el día de ayer por la BBC, que es un calculador de edad esperada. Si usted es una persona más o menos saludable,
por ejemplo, ya usted no aplica completamente. Usted puede que sí. Si usted es una persona saludable y es colombiano y nació en el año en el que yo nací, o sea, probablemente para mí la cifra sea un poco menor, porque yo no soy completamente saludable. Pero decía esa página que si yo fuera una persona, si yo soy un varón colombiano, nacido en 1965, con relativa buena salud, yo puedo esperar vivir algo así como 30 años más. Es decir, la edad esperada, según ese calculador, es 83 años. O sea, quiere decir que, si Dios permite, el semestre sí lo termino. La gente que tenía otras intenciones, lo lamento mucho. Entonces, 83 años. ¿Y si no era saludable, cuánto? Y si no es saludable, empieza ahí a disminuir. 80, 75, en fin. Entonces, y si uno es mujer, la mujer vive más. Entonces, la mujer, una mujer que haya nacido en 1965, colombiana, etcétera, puede esperar vivir cerca de 85 años. Dice ese calculador, que recoge datos estadísticos de millones de personas. Bueno, entonces, si alguien me dice a mí que lo que yo soy, oiga esta frase, si alguien me dice a mí que lo que yo soy es lo que ya fui, yo me rebelo. Yo soy más de lo que fui. Entonces mi vida no se puede resumir en los 30 años, ni en los 20 años. Y si yo he vivido 50 y tantos, en mi caso 53, si yo he vivido 53 años, mi vida no es 50 años. Y si alguien toma mi vida hasta los 50 años, ese no soy yo. Parece que por ese lado viene la respuesta a esto. O sea, traer la potencia. Exactamente. Solo cuando la vida ha desarrollado toda su potencialidad, solo del conjunto de la vida caben hacer las verdaderas afirmaciones sobre el verbo ser. Escriba esa frase, que es un principio cristológico relativamente reciente. Relativamente reciente. Es posterior a Santo Tomás y tiene que ver con muchas de las investigaciones, incluso de ciencia. ¿Cómo era la frase? No me acuerdo. ¿Cómo era la frase? A ver, la frase, ¿qué era lo que decía? Cuando el ser humano lleva a cabo toda la potencialidad de su... Exactamente. Solo puede aplicarse el verbo ser, solo puede aplicarse estrictamente, por favor, el adverbio es clave. Solo puede aplicarse estrictamente el verbo ser al ser humano cuando ha desplegado toda ¿qué? ¿La qué? ¿Fue que dijo usted? Potencialidad. Toda la potencialidad. Solo ahí puede decirse realmente lo que es. Entonces parece que el problema de fondo, fíjate por qué sí es importante este estudio, porque lo que estamos descubriendo es que el verbo ser tiene una aplicación más profunda. Entonces Jesucristo embrión ya hablaba arameo, Jesucristo feto ya sabía cuál era la capital de la tierra prometida. Esas cosas llega el momento en el que son ridículas, por más que uno intente forzar. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Que el verbo ser, repítame la frase, a ver, usted ayude. No pudo ayudar. ¿Otro Solo qué? puede aplicarse. ¿Ah? Solo puede aplicarse estrictamente el verbo ser al ser humano cuando ha desplegado toda la potencialidad De su tiempo. O toda la potencialidad que le es propia. Toda la potencialidad que le es propia. Entonces, ¿yo cuándo puedo saber qué es usted? Cuando se haya completado su ciclo. En el caso mío se supone que eso todavía requiere como otros 30 años más. Ahí se sabrá, ahí se sabrá realmente yo quién era. En el caso suyo, falta bastante tiempo. Bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Eso está indicando que el verbo ser sí se puede aplicar al ser humano. ¿Esto de qué depende? Depende de un aspecto de la naturaleza humana que se llama ¿qué? El tiempo. Resulta que nosotros como seres humanos estamos sometidos al tiempo. Entonces, si yo tengo una semillita de naranja, yo puedo decir, ahí están las frutas. Está muy exagerado eso. Hay que esperar, ¿cierto?,
a que despliegue toda su potencialidad, ahí están las frutas. De resto están potencialmente. Entonces, al asumir su naturaleza humana, Cristo efectivamente es omnisciente, pero no es omnisciente en una parte de su vida, no es omnisciente en una tajada, en una foto de su vida. Entonces, la omnisciencia de Cristo, ¿cuál es? La omnisciencia de Cristo es la omnisciencia del conjunto de su vida, incluido hasta el último suspiro de su vida, de su corazón, de sus pulmones. En ese conjunto es omnisciente. Y esto coincide o esto tiene un soporte bíblico. Ciertamente lo tiene. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 1 y usted se encuentra que el Cristo que aparece en Apocalipsis 1 es un Cristo anciano. Es un Cristo anciano que tiene largos cabellos blancos, ¿sí? No un manchón blanco, sino largos cabellos blancos, una barba blanca. Toda esa manera de presentación que está indicando en el lenguaje bíblico, está indicando que una persona que ha recorrido todas las edades. Entonces, la omnisciencia de Cristo se puede afirmar, riñe con el hecho de que Él sea hombre, no, sino que para afirmar lo que Cristo es, hay que mirar el conjunto de su vida. Entonces, ¿Cristo es omnisciente? Sí es omnisciente, de la misma manera que yo puedo decir que un ser humano es inteligente. Bueno, pero ¿usted era inteligente cuando usted era un embrión? ¿Cuando usted era mórula? No mora, sino mórula. ¿Usted era omnisciente? Esto, ¿cómo es? ¿Inteligente? Hombre, usted era inteligente si aplicamos al conjunto. Entonces, la respuesta a la omnisciencia de Cristo, ¿cuál es? La respuesta es, la frase esa, lea la que usted le escribió bien, otra es la frase de la potencialidad. Solo puede aplicarse estrictamente el verbo ser al ser humano cuando ha desplegado toda la potencialidad que le es propia. Exactamente. Entonces, esa es la gran respuesta. Y por ese lado va también esta afirmación, este otro problema. ¿En qué momento Cristo se vuelve consciente de su naturaleza divina? Pues hombre, el conocimiento perfecto del Padre, el conocimiento perfecto del mundo, el conocimiento perfecto de su propio corazón, el conocimiento perfecto de su ser, todos esos conocimientos perfectos son conocimientos que están en camino. Entonces parece que queda bastante claro que Cristo puede sorprenderse, que Cristo puede aprender, y al mismo tiempo queda claro que Cristo podía saber demasiadas cosas. ¿Por qué Cristo podía tener esa capacidad de conocimiento tan grande? Porque Él no tenía el estorbo principal para el conocimiento. El estorbo principal para el conocimiento es la ignorancia, y el segundo estorbo para el conocimiento es la soberbia. La soberbia es un terrible obstáculo para el conocimiento. Efectivamente, la persona soberbia trata de imponer lo que quiere, lo que desea, lo que pretende, lo que proyecta. Trata de imponerlo sobre el mundo. Entonces, por eso, una humildad infinita, una humildad perfecta, es la humildad que permite conocer. Entonces, una persona de una humildad absoluta y una persona sin ese obstáculo de conocimiento, por supuesto además con la plenitud de la naturaleza humana que tiene el mismo Cristo y con la libertad de las consecuencias del pecado original, puede aprender de una manera absolutamente fascinante, asombrosa, que concuerda con lo que nos dice el Evangelio cuando lo encuentran discutiendo con los maestros de la ley. Ya a sus 12 años tiene una capacidad de ver dónde está la verdad y dónde está la mentira, dónde está la trampa, dónde está el engaño. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que el conocimiento de Jesús nos remite a un tema mucho más profundo, y ese tema más profundo es que la verdad del ser solo aparece cuando el ser ha desplegado toda su potencialidad. Y ese es uno de los principios más importantes en la cristología. Si ustedes miran los apuntes del último video de YouTube que tiene el resumen de nuestra última charla, ahí aparecen sintetizados 3 de los 4 grandes principios, el cuarto es este.
Esos son los grandes principios de la cristología. ¿Cómo hacer cristología? Porque recuerden que nuestro propósito aquí no es simplemente aprender, ¿cierto? Nuestro propósito no es simplemente aprender cristología, llenar la cabeza de unos contenidos. Es ver cómo se razona en estos temas y es absolutamente fascinante. La otra ventaja que tiene el enfoque que les he presentado sobre el despliegue de potencialidades es que no solamente nos ayuda a comprender el problema del conocimiento, sino también el tema fascinante del crecimiento en virtud. Dice que crecía en edad, sabiduría y gracia. ¿Era Cristo perfecto a los 2 años de edad? Por favor, sin desquitarse con la silla. ¿Era Cristo perfecto a los 2 años de edad? Sí. Era perfecto con la perfección que se tiene a los 2 años de edad. Es más, sobreeminentemente perfecto para los 2 años de edad. Increíblemente perfecto, maravillosamente perfecto para los 10 años de edad. Y así sucesivamente. Entonces, el crecimiento en gracia alude a eso. Alude a la verdad de su naturaleza humana y no riñe con la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque resulta que la afirmación del ser de la naturaleza humana solo es total cuando se han desplegado todas las potencialidades, es decir, cuando se ha llegado a la hora, al momento de la muerte, solamente ahí puede hablarse de lo que una persona humana es, y en este caso de lo que la persona de Cristo es. Un segundo problema que queremos abordar, o mejor, más que problema, un conjunto de temas que queremos abordar es lo que tiene que ver con el ministerio público del Señor. Concretamente vamos a referirnos a su predicación, a sus milagros y al tema del desenlace de su vida. El desenlace de su vida. ¿Qué queremos ver? Por ejemplo, sobre la predicación queremos hacernos esta pregunta. ¿Por qué Cristo predica como predica? Esa es una pregunta que queremos hacernos. ¿Cuál es el propósito de la predicación de Cristo? Más en concreto, el propósito de esa predicación es ordenar la vida de la gente, porque da la impresión de que ese es el propósito de muchas de las enseñanzas de Moisés. En el caso de Moisés, es evidente que sus enseñanzas tienen mucho que ver con eso, es decir, con organizar la vida de la gente. Es una ética, en una buena parte es una ética. Si nosotros miramos la predicación de Cristo, nos damos cuenta que no estamos en primer lugar frente a un maestro ético o un maestro de ética. Es verdad que dice cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, pero también observamos que en muchas de sus expresiones, lo que él dice que se debe o no se debe hacer, lo dice en un lenguaje figurado que parece aludir más al terreno de las actitudes y las opciones que al terreno de los simples hechos. Por ejemplo, consideremos aquella frase tan conocida: si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si yo aplicara eso literalmente, pues implicaría perder un ojo. Así de sencillo. O cortarse las manos o cosas de esas. Entonces, cuando Cristo habla de esa manera, no parece que esté simplemente dando un manual de vida. Yo creo que esa expresión vale la pena que la tengan presente. La predicación de Cristo no es un manual de vida. Y esto es muy importante decirlo, porque una de las frases más manipuladas y manipuladoras que yo he oído recientemente es, bueno, tiene una buena inspiración, pero es muy engañosa. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? Y entonces, esa frase tiene una buena intención, yo no lo dudo. Quiere que nosotros estemos, digamos, en sintonía con las enseñanzas de Jesucristo. Pero esa frase resulta ridícula en una inmensidad de contextos, varios de los cuales pueden resultar ofensivos para los oídos piadosos. Voy a decir solo uno de los ofensivos. Imaginémonos un recién casado que está al lado de su esposa y se pregunta, bueno, ¿aquí qué haría Jesús? Entonces usted se da cuenta que resulta una cosa ridícula.
Eso es ridículo, eso no se aplica, porque Jesucristo no fue en primer lugar, ojo con eso, no fue en primer lugar un maestro ético. El papel principal de Él no es ese. Él de hecho ojo con esta afirmación, Él da por sentada la doctrina de la ley de Moisés. Y eso se nota cuando en el Sermón de la Montaña dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Es decir, yo no vengo aquí ni a quitar esa ética ni a cambiar esa ética. Eso sigue. En segundo lugar se nota porque Cristo, cuando aquel muchacho le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna?, la primera respuesta que le da es: cumple los mandamientos. O sea, Cristo da por sentado lo que está en el Antiguo Testamento. Hay un valor permanente de contenido en el Antiguo Testamento. No significa que todo el Antiguo Testamento tenga la misma validez, pero hay valores permanentes, especialmente en el terreno ético, en el terreno de conciencia. Hay un valor permanente en el que Cristo se apoya. Entonces, la predicación de Cristo no es en primer lugar un manual de vida. Y por eso es muy peligroso eso de que ¿qué haría Jesús? Es muy peligroso porque muchas veces no se aplica. Ustedes ven, por ejemplo, en estos problemas del proceso de paz aquí en Colombia, esa frase sí que ha sido manoseada. Pero ¿qué haría Jesús aquí? ¿Qué haría frente a los guerrilleros? ¿Qué haría frente al proceso de paz? ¿Qué es lo que pide el Evangelio? Esas frases son demagógicas en la mayor parte de los casos, porque desconocen de una manera absoluta, quiero decir. El propósito del Evangelio, el propósito de los Evangelios no es ese. Cristo no aparece como un maestro ético que va a indicar a las personas qué hacer y qué no hacer. Él más bien parece remitirse a esa base que parece que considera suficientemente firme, que es la base de la ley de Moisés. Eso también explica otra cosa. ¿Por qué Cristo es renuente de ir a predicar a otros lugares? Él dice: yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Acuérdese con el caso de la mujer sirofenicia. Él no se considera como un milagrero, un resuelve problemas. No, Él considera que es una persona que está llevando a plenitud el plan de Dios para un pueblo. Y ese pueblo ya tiene una base ética. O sea que los evangelios no son un manual de vida, son otra cosa. ¿Cuál es el centro de la predicación de Cristo? El reino de Dios. Y ahí tenemos problemas. ¿Qué es el reino de Dios? El Jebasileia Tutheu. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Dios reinando. Esa es la mejor definición. El reino de Dios es Dios reinando. No es un terreno geográfico, no es un acuerdo político, no es una postura filosófica, no es un código moral, es Dios reinando. Y que Dios reine, que Dios llegue a reinar efectiva y realmente, eso se cumple. ¿Cómo se cumple? Pues eso se cumple en primer lugar en el mismo Cristo. Entonces, la mejor explicación que conozco del reino de Dios es la que les voy a dar ahora. El reino de Dios es Dios reinando y Dios empieza a reinar en el corazón de Jesucristo. Es decir, el reino de Dios tiene el tamaño del corazón de Jesucristo. Así como se oye. Allí donde se hace la voluntad del Padre. Cristo es capaz de decir: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Lo cual indica que el reino de Dios es el corazón de Cristo. ¿Así de pequeñito? Pues al principio sí. Pero luego resulta que ese corazón, lleno de amor por el Padre y por nuestra salvación, a base de predicaciones, milagros, testimonio, oración, tiene un impacto. Entonces, aquellos que son conquistados por ese amor de Cristo y que abren su corazón al amor de Cristo, tal como Él lo presenta, esos forman parte del reino de Dios. Acuérdate la frase de Cristo. El reino de Dios, porque los fariseos le preguntaron a Cristo: oiga, ¿cuándo va a llegar su tal reino? Explique a ver, ¿para cuándo, hermano? Y entonces Cristo dijo: el reino de Dios no está ni aquí ni allí, ni va a venir espectacularmente. Sepan que el reino de Dios está, y ahí aparece una preposición griega que significa en ustedes, pero también significa entre ustedes. Hay esa deliciosa ambigüedad en esa preposición griega. El reino de Dios está en ustedes y entre ustedes. Entonces, en usted, ¿por qué? Porque cuando usted acepta en su corazón el mensaje de Cristo, entonces Dios reina en usted. Y entre ustedes, los creyentes,
Porque cuando usted reconoce ese paso de Dios en otras personas, usted empieza a tratar a las personas de otra manera. En la medida en que usted empieza a tratar a otras personas de otra manera, usted empieza a crear una realidad que también es objetiva. Entonces, a través de instituciones, a través de lugares, a través de edificios, a través de leyes, se hace visible el reino de Dios, pero visible como destello, como reflejo. O sea que ¿dónde está el reino de Dios? En Jesucristo y en los corazones de sus santos. ¿Y dónde destella el reino de Dios? Allí donde hay justicia, donde hay amor, donde hay perdón, donde hay reconciliación. Ahí hay destellos del reino de Dios. Destellos más o menos fuertes, destellos más o menos permanentes. Entonces la predicación de Cristo va dirigida ¿a qué? Va dirigida a que llegue ese reino de Dios. Instrumento predilecto a ojos de Cristo. Instrumento predilecto para que llegue el reino de Dios es la predicación de las parábolas. La predicación de las parábolas es absolutamente fundamental. Y aquí tenemos que hacer otra explicación. ¿Y qué son las parábolas? Bueno, digamos primero lo que no son. Las parábolas no son fábulas. Es decir, no son relatos fantasiosos con una enseñanza moral. Una fábula es una enseñanza, es un relato fantasioso con una enseñanza moral, de las cuales las más famosas son las fábulas de Esopo, seguidas por las fábulas de Samaniego, y hay algunos otros que han escrito fábulas. Entonces, el zorro se encontró con la urraca, y el zorro le dijo a la urraca: nosotros no podemos hablar porque somos animales. Entonces, esas son las fábulas. Las fábulas son relatos fantasiosos que tienen una cierta enseñanza moral. Las parábolas no son eso. Segundo, las parábolas no son alegorías. ¿Qué es una alegoría? Es un relato construido de manera que hay equivalencia entre los personajes y las acciones y las enseñanzas que se quieren dar. Esa es una alegoría. Entonces, una alegoría es algo así como una metáfora sostenida. Yo tomo un determinado elemento y lo vuelvo o lo miro como imagen de otra cosa, y este otro elemento es imagen de esta otra cosa. Entonces, por ejemplo, una alegoría, ¿cuál puede ser? Una alegoría es el pastor y las ovejas. Esa es una alegoría. Entonces resulta que así como la oveja se pierde por los campos, yo me perdí porque me aparté de Dios. Así como el pastor va y busca a la oveja, Cristo salió a buscarme. Así como el pastor carga la oveja sobre sus hombros, así Cristo también me cargó porque se dignó regalarme sus consuelos, su amor, su bondad. Esa es una alegoría. Cada cosa que le pasa a la ovejita y al pastor, me pasa a mí con Cristo. Esa es una alegoría. La gran mayoría de las parábolas no son alegorías. Tercero, ¿qué otra cosa no son las parábolas? Las parábolas no son relatos edificantes. Ojo, ya hemos dicho, no son fábulas, no son alegorías, no son relatos edificantes. ¿Qué es un relato edificante? Un relato edificante es cuando yo le cuento, por ejemplo, la historia de una persona que ha sido heroica en el ejercicio de la virtud. Y yo le digo, mire, así como hizo María Mazzarello, así puede hacer usted. Así como hizo Don Bosco, así puede hacer usted. Así como hizo San Francisco, así debería ser usted. Entonces yo le cuento lo que hizo San Francisco cuando encontró unos hermanos que estaban discutiendo, y entonces San Francisco, con su humildad, con su mansedumbre, le hizo ver a cada uno el error que había cometido, y al final ellos, anegados en llanto, se pidieron perdón mutuamente. Usted debe ser una persona que traiga paz de esa manera. Eso es bellísimo. Los relatos edificantes son muy útiles, los relatos edificantes son provechosos. Pero las parábolas en general no son relatos edificantes. Es más, muchas parábolas son relatos desedificantes. Pero muchas. Piense usted en el administrador ese injusto, ¿se acuerda? El que hizo unos recibos falsos. Eso no es edificante. O piense usted, que es otro ejemplo que me gusta mucho dar, piense usted en el caso de aquel hombre que encontró un tesoro en un campo. Encontró el tesoro en el campo, y entonces, ¿qué hizo?
calladito lo volvió a tapar y luego fue a comprar el campo. Y cuando fue a comprar el campo no dijo nada del tesoro, dijo, no, ¿cuánto valdrá ese campo? Por ahí póngale, en pesos, póngale, a ver, mucho, le doy 120 millones de pesos. Y él sabe que el tesoro que está ahí vale 5,000, 6,000 millones de pesos, pero se queda callado. Hombre, esa es una manera deshonesta de obrar. Él está callando lo que es la riqueza del verdadero dueño para quedarse con lo suyo. Entonces las parábolas no son relatos edificantes. Las parábolas no son, a ver las tres cosas, no son fábulas, no son alegorías y las parábolas no son relatos edificantes. Entonces, ¿qué son las parábolas? Las parábolas, utilizando palabras de la tecnología reciente, podemos decir que las parábolas son clips de la vida real que tienen un contacto con una realidad sobrenatural, con una realidad, con un aspecto del reino de Dios. Las parábolas son clips de la vida real que tienen contacto con un aspecto del reino de Dios. ¿Qué llamamos clip? Como un clip de video. Usted ha visto que en Snapchat y usted ha visto que en Instagram y en casi todos ahora, usted puede sacar un pequeño videíto. Entonces son clips de la vida real que tienen algún punto de contacto pedagógico con el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, en ese relato, en el relato ese del hombre y el que encuentra el tesoro en el campo, ese es un clip de la vida real. ¿Qué queremos decir clip de la vida real? Que los seres humanos obramos así. Que así es como obra la gente. Es decir, que la gran mayoría de las personas, si se encuentran un tesoro en un campo, no van donde el dueño a decirle, oiga, usted tiene un tremendo tesoro ahí. No, sino la gente es ventajosa, la gente es egoísta, la gente es aprovechada, la gente es, utilizando un colombianismo, marrullera. La gente es marrullera, la gente trata de sacar provecho, pero hay un contacto con el reino de Dios. ¿Cuál es el contacto? La alegría de haber encontrado un tesoro inesperado donde parecía que no había nada. Entonces, en una parábola hay un punto de contacto o unos poquitos puntos de contacto que me ayudan a descubrir algo sobre cómo es el reino de Dios. Ese es el papel de las parábolas. El papel de la parábola entonces no es, ojo con eso, el papel de la parábola no es ni alegoría, ni relato edificante, ni fábula. ¿Y por qué Cristo utiliza las parábolas? Puede haber muchas razones, pero hay dos que son demasiado evidentes. Cristo utiliza las parábolas, entre otras cosas, por estas dos razones. Primera, porque la parábola es un relato suficientemente comprensible, pero al mismo tiempo es un relato que no se impone. Ofrece, pero no se impone. Y esa es la estructura exacta del Evangelio. El Evangelio se ofrece, pero no se impone. Y Cristo, de alguna manera invita, de alguna manera atrae a que la gente se acerque a esos textos cuando dice, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Como quien dice, piénselo, esto tiene contenido, échele cabeza, ahí hay algo para usted, pero no se impone. Entonces la parábola es un lenguaje que en su forma corresponde al fondo. Como me gusta esa frase. La parábola es un lenguaje que en su forma corresponde al fondo, porque el fondo es la oferta del amor de Dios, y resulta que la forma de la parábola también es una oferta. O sea que si usted no quiere entender nada, usted dice, no entiendo esa parábola, no sé, eso está muy complicado, dejemos así, mire, dejemos así. Si usted no quiere entender, no entiende. Entonces la parábola es muy provechosa como herramienta para Cristo, porque su forma corresponde a su fondo. Es decir, la forma es de un ofrecer sin imponer y el fondo es de un ofrecer sin imponer. La segunda razón, igualmente importante, por la que las parábolas son un instrumento precioso para Cristo, es porque las parábolas son retratos, ya hemos dicho, de la vida real. Son clips de la vida real. ¿Y sabe por qué eso es importante? Porque si usted empieza a oír, meditar, leer las parábolas de Cristo, usted empieza a mirar la vida de otra manera. O sea, las parábolas son escuelas para nuestros ojos. Expresión que también me gusta mucho.
Las parábolas son escuelas para nuestros ojos. Nos enseñan a ver de otro modo. Nos enseñan a pensar de otro modo. Nos enseñan a descubrir de otro modo. Porque aún en las cosas más elementales, como esa señora que se le perdió una moneda, o como otra señora que estaba mezclando la levadura con la masa, aún en las cosas más elementales brilla el reino de Dios. Entonces Jesucristo nos está enseñando a través de las parábolas a que miremos nuestra propia vida, que a veces nos puede parecer demasiado opaca, que a veces nos puede parecer demasiado prosaica, que a veces nos puede parecer demasiado estéril. Mira tu vida, en el fondo Cristo nos está diciendo eso. Cerca de ti está resplandeciendo Dios. Mira, aprende a mirar. Entonces las parábolas son escuelas para nuestros ojos. Son absolutamente extraordinarias las parábolas del Señor. Y por supuesto son una herramienta única para hablar del reino de Dios. Muy bien. ¿Qué quiere la predicación de Cristo? La predicación de Cristo, la predicación de Cristo es para indicar que nosotros seamos discípulos. Es decir, la predicación del Señor no es para crear alumnos que aprenden, sino discípulos que caminan. No se trata, yo distingo aquí alumno de discípulo, ¿no? Alumno es lo que usualmente sucede en un contexto como este, un contexto académico. Es decir, usted aprende cosas. Pero en principio, pues no es mi propósito que usted diga, este es el maestro de mi vida. No, el maestro de su vida, pues es ante todo el Señor. Es decir, mi primer propósito no es que usted sea discípulo y sobre todo mío, no. Del Señor tal vez sí puede ser. Entonces, pero en Cristo es exactamente al revés. Cristo no quiere alumnos que sepan muchas cosas, quiere discípulos que sean capaces de seguirlo, que vayan con Él. Entonces la predicación introduce en una forma de vida, una forma de vida. La predicación quiere que sea tu vida la que se vuelva diferente. Pasemos al tema de los milagros, que es otra parte del ministerio público del Señor. ¿Qué observamos en los milagros? Lo primero que observamos es que para muchas personas los milagros son una realidad incómoda. Acuérdate que vivimos en la época del cientificismo, y el cientificismo significa que no nos gustan las cosas sobrenaturales. A toda costa queremos que las explicaciones sean naturales. Y de nuevo surge una especie de arrianismo, ¿no? Es decir, vamos a quitarle la divinidad a Cristo, pero no de un plumazo, como hizo Arrio, sino se la vamos quitando a pedacitos. Le vamos quitando la divinidad a pedacitos. Entonces hay un verbo que a veces se utiliza en el departamento de Boyacá, de esta República de Colombia, que es el verbo mezquinar. Yo no sé si eso se utiliza en otras partes. Mezquinar, ¿qué es? Mezquinar es obrar de manera mezquina, dar de un modo muy limitado, dar con avaricia. Entonces, por ejemplo, usted necesita para su estudio, usted necesita pues unos útiles y necesita, qué sé yo, esferos o computador o papel o cuaderno. Y entonces yo le doy lo mínimo de lo mínimo y como pidiéndole cuentas. Eso es mezquinar. Dar lo mínimo, tratar de dominar o controlar a la otra persona dándole muy poco del recurso que requiere. Bueno, doy esa explicación sobre el verbo mezquinar porque yo me doy cuenta que hay muchos teólogos que actualmente le mezquinan la divinidad a Jesucristo. Como quien dice, vamos a tratar de quitarle el máximo de divinidad que sea posible. Entonces la multiplicación de los panes, no, eso no fue milagro, eso fue que ahí repartieron entre ellos y entonces ahí con eso. Y la pesca milagrosa, en esa noche hubo esa coincidencia. Y el leproso en realidad no era que tuviera leproso, sí, leproso no estaba, sino que él estaba confundido y tenía como un brote, y era un brote nervioso, y cuando le pasaron los nervios se le quitó la lepra. Y la resurrección de Lázaro, pues era que estaba catatónico, pero en realidad tampoco fue que lo resucitara. Y el agua en vino, y así, y es tratando como de recortar, eso es mezquinar, ¿no? Tratando de recortarle la divinidad a Cristo para tratar de que quede, entre comillas, más humano. Supuestamente el propósito de quienes obran de esa manera, ¿cuál es? Un Cristo más humano. Y ellos entienden que un Cristo más humano es un Cristo sin las cosas sobrenaturales, sin lo sobrenatural.
Y entonces, ¿cómo fue engendrado Cristo? Pues eso, hubo relaciones entre ellos, punto, eso no fue más, no le dé más vueltas. Y la resurrección tampoco resucitó, y si un día aparecen los huesos no pasa nada. Hay universidades católicas donde se enseña eso. Exactamente, entonces, eso es mezquinarle la divinidad a Jesucristo. Entonces, por consiguiente, hay una gran controversia sobre los milagros. Por supuesto, el gran patriarca en tiempos recientes, el gran patriarca de esa manera de hablar sobre Jesucristo es Rudolf Bultmann, del cual ya hemos hablado al principio de este curso. Para Rudolf Bultmann, todo eso son simplemente, ¿qué? Mitos. Esos son mitos. Entonces quitémosle toda esa mitología, hay que desmitologizar el Nuevo Testamento. Quítale todo eso, concepción virginal, resurrección, milagros, quite, corte, mutile, tumbe. ¿Con el interés de qué? De tener un Cristo que esté a la medida de nosotros. Ya decía San Atanasio. Hay algunos que preguntan insistentemente, ¿pero cómo es eso posible? ¿Pero cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Y sigue hablando San Atanasio, como si solo fuera posible lo que ellos pueden entender. Entonces, si yo trato de medir a Dios con mi inteligencia y con mi capacidad de comprensión y de explicación, pues es evidente que hay muchas cosas que entonces no van a ser posibles. Y entonces, como yo no puedo entender una concepción virginal, entonces no es posible. Y como yo no puedo entender que el agua se volvió vino, entonces eso no es posible. Y hay autores recientes que venden miles y miles de libros que van en esa línea y por supuesto son aclamados, son aplaudidos en amplios escenarios. Por ejemplo, uno de los más conocidos, más recientes y más exitosos de estos últimos tiempos es Pagola. Las obras de Pagola van todas en esa línea, es decir, yo le voy a explicar a Jesús, pero de manera que usted no tenga que violentar lo que a usted le gusta. Lo que a usted le gusta es poder entender, entonces no es un milagro. Entonces Jesús, ¿en qué se convierte? Otra vez volvemos a lo mismo, arrianismo. Jesús se convierte en un buenista. Mire, seamos buenos, palmadita en la espalda, ánimo, tú puedes, lo puedes lograr. Mire, entendámonos, ¿cierto? Hagámonos pasito, lo importante es el respeto, la tolerancia, lo importante es que todos, pues llevemos un poco la fiesta en paz, ¿sí? Llevemos un poco, ya es bien dura la vida para que estemos aquí complicándonos con que usted está correcto, yo estoy incorrecto. No, hombre, no nos pongamos en eso, sino simplemente, hombre, tú estás correcta a tu manera, yo estoy correcto a mi modo, ¿sí? Y lo importante que es, hombre, entendernos bien, sí, aprender a convivir, eso es el reino de Dios, y el reino de Dios no es complicado. Ese lenguaje es atrayente, pero ya veíamos en su debido momento que el arrianismo siempre ha sido atrayente. Siempre ha sido atrayente, porque el arrianismo permite que nosotros en el fondo no salgamos de una mentalidad pagana, según la cual no hay una medida definitiva para lo humano. Usted sabe que la gran ventaja entre comillas del paganismo es esa, no hay una medida definitiva para lo humano. ¿Eso qué quiere decir? Que todos cabemos, que hay muchas posibilidades, que hay muchos modos. Mira, hay muchas religiones, hay muchos modos de entender las cosas. O sea, yo me doy cuenta que para ti es importantísimo el tema de que la Virgen. Mira, tú quédate tranquilo con tu Virgen, o sea, de hecho cuando te mueras te vamos a enterrar con el pedazo de Virgen ese que tienes. Sí, quédate tranquilo tú con eso. Y el otro tranquilo, y todos tranquilos, y aquí nadie sufre. Todos quedamos bien y todos convivimos, hay espacio para todos, Bogotá para todos. Bueno, no sigo porque ya, entonces, esa es la controversia. Para darle aires de credibilidad a la postura escéptica, que en realidad no es escéptica, sino negacionista, para darle aires de credibilidad, ¿qué se hace? Se utiliza el argumento de Bultmann. Refaccionado, recocinado, ¿sí? Es como esos restaurantes de mala calidad, que entonces el pollo que no te comiste hoy, mañana te lo dan en crema, pasado mañana te lo dan en albóndiga, el viernes te lo dan en la sopa, y el último día en empanada, entonces hasta que te comas el último pedazo de pollo. Entonces así está la gente con este tema.
Son negacionistas. Para ellos no existen los milagros. No existen. Y como tratan de hacer lógica su postura, entonces dicen lo mismo de Bullmann, pero recocinado. Se le da la vuelta por un lado, se echan las sopas, se hacen unos pasteles, se hacen empanadas, se hacen pasabocas, dulces, chicles, lo que sea, pero tienes que comerte al Bullmann como sea. ¿Cuál es la última versión? La última versión es la siguiente. La última versión es, mire, ellos, pobre gente. Era gente, o sea, pensemos, gente en general bruta, ignorante, sin ciencia, asustados, atrasados, con una vida corta. Entonces, claro, ellos vivían aturdidos, confundidos, no lograban distinguir las cosas. Entonces todo les parecía mágico. Y ya con eso quedaron desaparecidos todos los milagros. Ya no hay milagros en el Evangelio, porque toda la gente de aquella época, o sea, pobrecitos, sí, como ellos no sabían de ciencia, con esos coeficientes intelectuales de poca monta, ignorantes, asustados, aturdidos, pero detrás de eso lo que hay es una terrible arrogancia, una espantosa soberbia, como quien dice, nosotros sí somos los que conocemos, ellos no saben nada, nosotros sí somos los que conocemos. Es una espantosa arrogancia, y esa arrogancia se ha entrado en buena parte de la teología, en buena parte. Nosotros sí sabemos, esa pobre gente no sabía nada, nosotros sí sabemos. Y empieza entonces una tarea que cuando estoy de buen humor me da risa y cuando no me da tristeza y rabia, que es amezquinarle la divinidad a Cristo, empezar a quitarle la divinidad. Y entonces, ¿y cómo caminó sobre las aguas? Lo que sucede es que había unas piedritas. Por las piedritas, Pedro. Por las piedritas. Entonces había unas piedritas. Entonces en realidad no hubo milagro. Entonces no hubo milagro. No hubo milagro, perfecto. Ya veo. Y así todos los demás. ¿O era que la gente no sabía lo que es milagro? ¿La gente en esa época no sabía lo que era milagro? ¿La gente no sabía lo que pueden y lo que no pueden las fuerzas humanas? ¿No sabían eso? ¿No tenían idea de eso? Entonces fíjate que hay una soberbia terrible. La verdad es que es mucho más sencillo. Como bien dice, me parece una de las frases más brillantes de Joseph Ratzinger, negar, que esa sí quisiera que la copiaran porque no es mía sino de Ratzinger, negar toda posibilidad de los milagros en el mundo material es negar la soberanía del Creador sobre todo el universo. Brillante, Joseph Ratzinger. Negar toda posibilidad de los milagros en el mundo material es lo mismo que negar la soberanía de Dios Creador en todo el universo. Porque en el fondo lo que estamos diciendo es que las leyes de la naturaleza son leyes tan absolutas, son leyes tan inamovibles que ni el mismo Dios puede cambiarlas, ni superarlas, ni suspenderlas. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, que los milagros existen, sí existen y han existido y hay comprobaciones científicas múltiples. Yo ya creo que les he contado, yo ya no sé lo que he contado aquí. Yo creo que les he contado que, por ejemplo, en el santuario de Lourdes durante más de 150 años solo se han aprobado menos de 80 milagros, porque tienen una comisión de milagros donde siempre exigen que haya ateos. Siempre exigen que haya ateos y personas no católicas. El episcopado francés desde el principio ha sido demasiado estricto con el tema de Lourdes. Aquí no nos van a venir con tonterías. ¿Hubo o no hubo milagro? Y eso tiene que quedar comprobado. Entonces, es una tontería. Negar los milagros es una tontería. Yo podría decir aquí anecdóticamente que yo mismo he visto milagros, pero eso no es evidencia que sea necesaria en este momento. Más bien entonces preguntemos, superada esa controversia, preguntémonos cuál es el propósito de los milagros. Y aquí también hay que hacer aclaraciones, hermanos. ¿Qué no son los milagros? Esto va a ser corto. ¿Qué no son los milagros? Los milagros no son soluciones definitivas a ningún problema humano. O sea, no ha quedado resuelta la lepra, no ha quedado resuelta la ceguera, no ha quedado resuelta
la parálisis. Los milagros no son soluciones definitivas. En ese sentido, los milagros no son adelantos de la humanidad. Y en segundo lugar, son solo 2 puntos. En segundo lugar, los milagros no son la expresión única de la misericordia del Señor. O sea, no se puede hacer equivalencia como diciendo, donde hay milagro hubo misericordia, y donde no hubo milagro, no hubo misericordia. Esa equivalencia no se puede hacer. Porque los milagros, efectivamente, cuando suceden, sin duda son expresión de misericordia. Pero no siempre es la única expresión de la misericordia. Entonces, ¿qué sí son los milagros? Los milagros son señales del reino de Dios. Ese es el propósito fundamental. Los milagros son señales que invitan con particular fuerza a nuestro entendimiento y corazón para que reconozca la llegada del reino de Dios. Dentro de la categoría de estos milagros es necesario hablar también de los exorcismos. A ustedes no les va a extrañar lo que les voy a decir. Las mismas personas que ven con tanto escepticismo el tema de los milagros, ¿qué creen que van a decir de los exorcismos? Van a decir que eso no existe, van a decir que todos son enfermedades mentales, van a decir que todo eso tiene que ver con problemas psiquiátricos. Al respecto hay que hacer 2 aclaraciones. La primera aclaración es que efectivamente sí puede haber enfermedades mentales que se combinan, oiga el verbo que utilizo, que se combinan con problemas espirituales. O sea, nada niega que una persona pueda tener al mismo tiempo, una grave gripa y una grave depresión. Y la depresión no es un problema simplemente orgánico. O sea, tú puedes tener varios problemas en distintos órdenes de tu ser. Tú puedes tener problemas físicos, problemas emocionales, problemas sociales, problemas espirituales, todos a la vez. Entonces, no negamos que a veces se da concurrencia de males. ¿El caso más famoso cuál es? El caso más famoso es el del niño ese que echa espuma por la boca y todo el mundo dice, ese es un, ¿cómo se llama? Un epiléptico. Me gustó mucho que yo publiqué una predicación sobre este mismo tema y un médico puso en los comentarios, ahí en YouTube, un médico puso entre los comentarios, yo trato casos de epilepsia y lo que dice el Evangelio no es simple epilepsia. Uno se da cuenta por el relato mismo. Una epilepsia que se dispara frente a Cristo, una epilepsia que se dispara y que trata de lanzar a la persona hacia el fuego o hacia el agua, eso no es simple epilepsia. Entonces, basándose en ese caso y en otros casos, hay personas que dicen, no, pues se trata simplemente de problemas mentales. De nuevo, fíjate que estamos en la misma línea arriana, ¿no? A ver cómo le disminuimos, a ver cuánto le podemos recortar a la divinidad de Cristo, a ver cómo logramos un Cristo que sea comprensible únicamente para nuestra idolatría de la ciencia. Eso es lo que pasa con el tema de los exorcismos. La postura bíblica en realidad es mucho más mesurada. ¿Cuál es la postura bíblica? Que efectivamente sí hay influencia del poder de las tinieblas, que esa influencia no es omnipotente y que esa influencia se exacerba allí donde aparece Cristo, allí donde aparece el reino de Dios. Y eso sí que es cierto. Lean ustedes cualquier biografía, por favor, la biografía más crítica, mejor investigada de grandes santos, y usted verá cómo, en la medida en que se vuelve más fuerte la presencia de Dios, el enemigo tarde o temprano ataca. Entonces fíjese, por ejemplo, el caso del cura de Ars. El cura de Ars, que tenía ese poder absolutamente sobrenatural en su predicación, una santidad de vida realmente sin reproche, un ejercicio del ministerio con una generosidad escalofriante, horas y horas y horas de confesionario. Y usted ve lo que decía la gente decía, yo no me quedo en la casa del padre. ¿Por qué? Porque pasaban demasiadas cosas extrañas, pero eso no es que lo diga yo. Lea, por favor. Lea lo que le pasaba al padre Pío de Pietrelcina. Lea lo que le pasaba. Son cosas absolutamente incomprensibles. Pesados muebles que pasaban por los aires. Esas cosas no suceden porque sí. Entonces hay que retener estos 3 elementos con respecto a los exorcismos. En primer lugar, que sí se dan ataques de las tinieblas. Eso debe quedar claro. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Segundo, que el poder de las tinieblas no es omnipotente
Y tercero, que allí donde se hace más presente la fuerza del Evangelio, tarde o temprano la serpiente tiene que mostrarse. No es que la serpiente guste de mostrarse, el modo preferido de obrar de Satanás es siempre esconderse. Incluso alguno decía, la principal estrategia del demonio en nuestros días es convencer a la gente de que él mismo no existe. ¿Tú qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo, creo? Entonces, esos 3 puntos deben quedar claros con respecto a los exorcismos. Terminamos esta reflexión sobre el ministerio público de Cristo haciendo alusión al desenlace de la vida del Señor. Por favor, quitemos ya de nuestras discusiones, aunque eso es inevitable que resurja, ¿no? Pero quitemos esa idea de que el desenlace de Cristo de la vida de Cristo fue como inesperado. Hay un autor muy famoso que dice, probablemente la cruz tomó a Cristo por sorpresa. ¿Por qué hablan de ese modo? Otra vez, por la tendencia arriana, para presentar a Cristo como simplemente un líder que estaba diciendo, mire, comprendámonos, suspendan por favor las injusticias, no más injusticias, tenemos que aprender a convivir en paz. Ese era Cristo según ellos. Y de repente le dicen a él que estaba predicando eso, a la cruz. Hay un autor muy famoso, no sé si es Schurman o uno de estos, que dice, es posible que Cristo mismo se haya desmoronado en la cruz, como quien dice, ¿por qué me pasó esto? Presentando a Cristo como ignorante de lo que le iba a suceder. Mire, nosotros que tenemos una inteligencia muchísimo menor, por supuesto, y no tenemos toda la claridad y los dones del Espíritu que obraban en la humanidad santísima de Cristo, nosotros tenemos que negar esa postura, porque aún con las limitaciones que uno tiene, uno se da cuenta para dónde va eso. O sea, usted mire el Evangelio de Marcos, mire Marcos, desde el capítulo 2, son 16, y desde el capítulo 2 empiezan las controversias. Desde el capítulo 2 los enemigos de Cristo son acérrimos, perseverantes, implacables, astutos y con una obsesión creciente por destruirlo. ¿Qué clase de persona tendría que haber sido Cristo para no darse cuenta de eso? Si nosotros simplemente leyendo unas cuantas cosas nos damos cuenta. ¿Cuántas personas, no con fines religiosos, sino con fines militares o con fines políticos, han llegado a la conclusión de que los van a eliminar? Muchos han dicho eso. A mí me van a eliminar porque se dan cuenta que están ofendiendo, que están creando enemigos, que están entrando en terrenos muy incómodos. Entonces no cabe pensar, lo que queremos afirmar aquí es que no cabe pensar que Cristo fuera tomado por sorpresa en el desenlace de su vida. Indudablemente Él sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Él sabía lo que podía sucederle, tenía que saberlo, era imposible que no lo supiera. Pero al mismo tiempo se trata de un proceso que se va acelerando. Y hay que hacer notar una cosa, no es un proceso solamente humano. Porque el trabajo de Cristo no es solamente un trabajo de bienestar social, no es solamente un trabajo de bienestar humano. El trabajo de Cristo implica la liberación de las raíces mismas del mal y del pecado en nosotros, y esa no es una tarea únicamente humana. Esa es una tarea que implica ciertamente el poder del pecado y la acción del maligno. Entonces debe quedar claro que Cristo veía el desenlace de eso, y Cristo ve que esto va creciendo, y Cristo ve hacia dónde va a suceder. Lean ustedes el relato del martirio de San Cipriano y se van a encontrar con elementos muy parecidos a lo que estamos diciendo. Cómo San Cipriano se va dando cuenta hacia dónde va la persecución, y cómo se va dando cuenta cuál es el momento de tratar de sostener a la iglesia un poco desde la clandestinidad, pero luego se da cuenta, este es el momento de morir. Y es realmente, ese hombre yo lo admiro muchísimo. San Cipriano, obispo de Cartago, siglo III. Yo lo admiro muchísimo. Cómo él llega a la conclusión, este es el momento de morir. Y cómo enfrenta la muerte y cómo hace de su muerte una liturgia que va a confirmar en la fe a sus hermanos. Es una cosa realmente sobrecogedora. Ese es San Cipriano. San Cipriano no es Cristo. Entonces, si San Cipriano, si un ser humano es capaz de darse cuenta de eso,
Entonces, por favor, es evidente que la muerte de Cristo es el desenlace natural, es el desenlace esperable para un ministerio como el de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que Cristo llega al momento de su muerte haciendo como San Cipriano, pero infinitamente más que San Cipriano, haciendo de su muerte una liturgia, haciendo de su muerte un sacrificio en honor del Padre y para nuestra salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.